Génesis capítulo 1, 28 dice así: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la palabra de... La semana pasada hemos estado intentando explorar el tema acerca del alcance de la redención de Cristo Jesús. Y estamos entendiendo de que la redención de Cristo abarca toda su creación, tanto el ser humano y el cosmos también, y dentro del cosmos todas las esferas de la sociedad. Entonces, la semana pasada explicamos acerca de cómo se entiende bíblicamente el reino de los cielos y las 4 perspectivas que existen dentro del mundo evangélico. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿tiene Dios interés en la cultura, en el desarrollo de la cultura? ¿O se opone la cultura al cristianismo? Bueno, algunos creyentes piensan de que debemos de dejar todo el desarrollo cultural a los no creyentes. En el extremo de esta posición, algunos creyentes creen de que ni siquiera tenemos que involucrarnos con los actos o el desarrollo cultural. Hay 2 posiciones bien marcadas. Y hay otra posición que dice: bueno, si Cristo es Rey de todo, entonces la redención de Cristo incluye también aquello que llamamos cultura. Y quisiera apoyarme en los siguientes sabios para hacer un acercamiento a una perspectiva calvinista de la cultura: a Mitter, Van Til, Welsh y Middleton, y también John Stott y Walter. Entonces, ¿cuál es la perspectiva entonces de una iglesia con un carácter reformado? Es la siguiente: allí donde la cultura haya dado frutos positivos, debemos reconocer que estos frutos son el resultado de la influencia divina. Sin esta influencia divina, el pecado, lejos de edificar, habría destruido toda la creación. Allí pues donde descubramos estos frutos de la gracia común de Dios, debemos de apropiarnos y agradecidos usarlos para alabanza suya y para la venida de su reino. Además, como cristianos pesa sobre nosotros la tarea particular en la misión cultural del mundo. No podemos replegarnos, pues también a nosotros nos ha llegado el mandato de llenar y sojuzgar la tierra.
Bueno, ese es el resumen de una perspectiva a la cual nuestra denominación pertenece. No estoy afirmando aquí que todos los pastores o presbíteros creyentes de las iglesias presbiterianas están de acuerdo con esta posición. Pero esa es en general la posición de las iglesias cristianas reformadas. Ahora, claro, hay que definir lo que es cultura para entender en qué estamos metiéndonos. Bueno, en un sentido limitado, el término cultura se aplica a la cultura humana, valga la redundancia, y en referencia a cualquier tipo de cultivo dentro de la raza humana, pero que resulta en el mejoramiento de aquello que uno hace, en el mejoramiento dentro de la raza humana, y que nos da una mayor comprensión y disciplina de la misma, y que se adquiere por una educación moral y mental, por la civilización, para una superación de los gustos y costumbres. Entonces, una persona verdaderamente culta es aquella que ha madurado completamente en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Y de esta manera puede llevar a término el propósito por el cual Dios nos ha creado. Entonces, la cultura no solamente tiene que ver con el desarrollo de un área. Bueno, ahora se habla de la experticia de un área. Es muy bueno también. Sino que tiene que ver con todas las áreas de la vida. Es importante notar que cultura implica siempre la idea de mejoramiento y no tan solamente del desarrollo. Ahora, ¿qué incluye dentro de esta perspectiva de la cultura? Bueno, ahora algunos dicen, esa persona es culta porque tiene un bonito floro. Ahora, muy bien, qué culto es. La cultura cubre todos los espectros de la sociedad humana, como el arte, la música, la academia. Aquí cuando hablamos de la academia incluye todas las ciencias. La política, la educación, la tecnología, los medios de información, la vida familiar, la publicidad, el entretenimiento incluso, el Estado mismo y muchas otras áreas más. Entonces, ser un ser cultural, una persona cultural, es simplemente ser un ser humano. Dios nos ha creado como personas culturales, podríamos decir. Ahora, desde una perspectiva bíblica, la cultura es el cumplimiento del mandato que Dios, el Rey del Universo, ha dado al ser humano en el jardín del Edén. En Génesis 1, el capítulo 28, dice lo siguiente: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó y los bendijo Dios. Y le dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, hemos explicado también hace 2 domingos, el hecho que sea creado a imagen de Dios implica que Dios le ha dado cierto poder para tener dominio sobre la creación de Dios, para administrarla de una manera responsable como Dios desea. Entonces, este mandato que está registrado en Génesis 1:28,
se llama el mandato cultural. Es el mandato de desarrollar la cultura en el mundo. Obviamente Adán no podía hacerlo solo, por eso creó a Eva, Dios, y tenía que tener una descendencia para poder hacerlo. Y tenía que desarrollar la cultura en todas las áreas de la vida. Obviamente esto implica varios aspectos que vamos a verlo ahora. Imaginemos que Adán y Eva nunca hayan caído en pecado. ¿Ellos hubiesen desarrollado la cultura? Bueno, la respuesta es sí. Ahí está el mandato de Dios. Es expresamente antes de la caída de Adán y Eva. O sea, la cultura no es un invento del ser humano. Dios nos ha creado con las habilidades, capacidades y competencias para el desarrollo cultural. Entonces, si Adán y Eva no hubiese caído en pecado, hubiese tenido que desarrollar el mandato cultural de Dios en todas las áreas de la vida y en 3 direcciones básicas: en una relación con la naturaleza, en una relación consigo mismo, o sea, con la naturaleza, para descubrir todos los tesoros que Dios tiene escondidos en la naturaleza, consigo mismo y también para el bien común y de la sociedad. Entonces, nos podríamos preguntar entonces, ¿qué áreas hubiese desarrollado el ser humano? Bueno, hay varias aquí que se mencionan con toda claridad y algunas implícitas. En Génesis 2:15, por ejemplo, dice así: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, el primer mandato cultural es trabajar. Lo puse en el huerto de Edén para que trabaje. O sea, el hecho de cultivar y cuidar significa trabajo, significa esfuerzo. Entonces, ese es el primer mandato cultural. Para tener dominio sobre la tierra, tenía que cultivarla, tenía que trabajar, dedicarle esfuerzo para descubrir todos los tesoros que ahí Dios ha dejado para explorarlos, para servirnos de una manera responsable de ellos. Esto significa esfuerzo, tiempo, etcétera, etcétera. Y un trabajo para mejora de la tierra misma y para el bien común. Ese es el primer mandato. El segundo mandato es desarrollar la agricultura, el trabajo. Luego, hoy día vamos a enfocarnos exclusivamente en el trabajo. El próximo domingo, de una manera exclusiva, en el cristianismo y la erudición, y luego en el Estado. Entonces, el segundo mandato cultural es que tenía que desarrollar la agricultura. Vamos a dejarlo nomás ahí en esta parte. Podría haber desarrollado el comercio, la ciencia, la tecnología, el arte, la industria, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pecado ha distorsionado completamente esta vocación y llamado cultural. Ahora no es fácil trabajar. Hay por lo menos 2 o 3 perspectivas que tenemos acerca del trabajo. Pero el pecado afectó notablemente el trabajo. En Génesis 3:17 Dios le dice que comerá con el sudor de su frente y que la tierra producirá espinos y abrojos. Ahora voy a obviar ese tema, pero tendríamos que preguntarnos: ¿Dios nos ha dado un mandato de desarrollar la cultura?
el ser humano ha caído en pecado y ha afectado el desarrollo cultural notablemente. Ahora sigue vigente el mandato cultural. Bueno, la respuesta es que sigue vigente el mandato cultural, pero con una gran diferencia, que el desarrollo del mandato cultural tiene que interpretarse, desarrollarse conforme a los mandatos divinos y no conforme a ciertas normas antibíblicas que se desarrolla en la humanidad. Pablo se refiere a esto de una manera indirecta en Romanos 12:2. Pablo dice lo siguiente: y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces Pablo está diciendo aquí a los creyentes: no deben de esquematizar sus vidas según los patrones culturales de este mundo. En esta nueva obediencia a Cristo Jesús, Él nos llama a nosotros a no adoptarlas, estos patrones culturales que pueden ser animistas, gnósticos, cientificistas, etcétera, etcétera, sino que nos llama a conformarnos a la voluntad de Dios. Lo que esto significa es que Dios ha dejado un conjunto de normas para todas las áreas de la vida. Por ejemplo, para el matrimonio, para la educación, para hacer ciencia, para la política, para la economía, etcétera, etcétera. Y que en algunos aspectos entran en colisión con los patrones culturales que el ser humano caído ha establecido y que lleva adelante. Y que nosotros lo practicamos sin cuestionarlo. Quisiera enfocarme, como lo mencioné hace rato, exclusivamente en la perspectiva bíblica del trabajo. Hemos dicho que el primer mandato cultural es trabajo. Ahora, hay ciertas actitudes acerca del trabajo que voy a mencionarlo brevemente. Por ejemplo, los griegos en el periodo clásico consideraban que el trabajo era degradante, era para los esclavos, no para el hombre libre. Porque el hombre libre debería de dedicarse a la existencia espiritual, la cual es creativa, sin la necesidad del trabajo. Así pensaban los griegos. El sabio San Agustín pensaba algo similar. El gran teólogo y filósofo San Agustín seguía este pensamiento también griego pagano. Y en la Edad Media fue perpetuada la estructura de la clase feudal de la sociedad, en que la actividad espiritual del clero formaba la cumbre de la honra social, es decir, toda la orden religiosa, la contemplación y el encerrarse en los monasterios era el trabajo más importante y superior a todos los otros, muy como nosotros lo pensamos hoy en día. Para un creyente espiritual en nuestros términos y contextos actuales, posiblemente es ser un pastor o un misionero. Esta es una concepción dualista, no bíblica acerca del trabajo. Entonces, esta dualidad se manifiesta en nuestra vida. Por eso nosotros hacemos una gran separación. Hemos trazado una línea. Por acá lo sacro y santo, que es cuando usted viene a la iglesia, como lo mencioné la semana pasada, y que esta es una actividad de oración a Dios santa, pero cuando salgo de la iglesia en mis relaciones matrimoniales, familiares, de negocio y trabajo, esto no es santa. Por lo tanto, tengo la licencia de hacer lo que me pega la gana, desconociendo todos los principios escriturales. Y se dice, hay un trabajo superior y uno inferior. Como por ejemplo, si alguien trabaja
recogiendo nuestros desperdicios, tus desperdicios en la calle, es un trabajo inferior. Eso es para los más ignorantes. Pero es un gran trabajo. Si no, imagínense las torres, las montañas de basura que tuviéramos en las puertas de nuestras casas. ¿No es cierto? Entonces, menospreciamos los trabajos. Entonces, no es una perspectiva bíblica. Entonces, hay personas que piensan de esta forma como los griegos todavía. Hay otro grupo de personas y creyentes que tenemos una visión negativa del trabajo y pensamos que si es posible evitarlo, hay que evitarlo. Por ejemplo, si puede heredar una gran fortuna y no trabajar, qué bonito sería, ¿no? Todos los días estaría en Punta Sal, en Punta Cana, etc. Disfrutando. Y hay una tercera posición. Otro grupo de personas que no tienen ninguna opinión formada acerca del trabajo. Nunca se han detenido a pensar sobre este asunto. Sencillamente lo aceptan como una desgracia más en la vida. No lo sé qué piensa usted acerca del trabajo, pero Dios nos da una perspectiva completamente del trabajo y un rosa. Y a Lutero y Calvino en el siglo XVI hablaron bastante acerca de esto. Proclamaron la libertad del ser humano, del hombre en general, y que Dios le había dado un oficio a todo ser humano. Por lo tanto, toda persona sin excepción tenemos un llamamiento y ningún trabajo es inferior o superior. ¿Por qué? Porque en las escrituras, o según las escrituras, el trabajo es una bendición de Dios, no es una maldición, y es por la creación que somos trabajadores y no por la caída que somos trabajadores. Recuerda que el primer mandato antes de la caída fue que el ser humano debía de trabajar, no después de la caída. Por supuesto que después de la caída el trabajo se ha vuelto o lo sentimos como una carga tan pesada. Hoy hay trabajo muy pesado, a raíz de la maldición sobre la tierra. Y no solamente es pesado trabajar, sino que lo consideramos como una carga para nuestra vida. Quisiera leer algunos textos de Génesis, como Génesis 1:31 que hemos leído y 2:2. Dice el texto así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y desde Génesis capítulo 1:1, cuando uno lee, Dios mismo se manifiesta como un Dios trabajador. Día a día va creando cosas, hasta que cristaliza, termina toda la obra de la creación. Aquí estamos leyendo la parte final de la creación. Y Dios echa una mirada de todo el trabajo que había hecho, y más o menos dice: sí, qué grandioso trabajo ha hecho, maravilloso, excelente. Dios se deleita y disfruta de lo que Él hizo, de su trabajo. Y lo hizo bueno en gran manera. Dios disfrutó creando. Y lo hizo como se dice ahora, con esta palabrita así chiquita, con excelencia.
y proclamó que era bueno en gran manera. Y luego reposó. Dios se sintió satisfecho de lo que Él había creado. Y su último acto de creación fuimos nosotros, los seres humanos. Y nos hizo trabajadores, como Él también. Y para ser los trabajadores nos dio el señorío de su creación, de la tierra misma. Implícito está que nosotros tenemos que desarrollar todas nuestras facultades físicas y mentales o competencias para tener señorío sobre la creación. De esta manera, pues, desde el principio, hombres y mujeres han sido mayordomos privilegiados de Dios. En el nombre de Él, nos delegó la preservación y el desarrollo del medio ambiente. Y luego, como hemos leído anteriormente, coge al hombre, crea un huerto y lo pone allí. Y le da la orden de cultivar la tierra, de cultivar el jardín. Le delega esa responsabilidad. ¿Qué tenía que hacer el ser humano? Bueno, seguramente tenía que inventar herramientas, tenía que dedicar esfuerzo, creatividad, etcétera, etcétera. Debía ser todo su potencial con el cual fue creado a imagen de Dios. Entonces aquí está el hombre trabajador que imita a Dios. Y Dios ha compartido esa característica con nosotros. Pero en el Nuevo Testamento, obviamente, Jesús también trabajó. Su padre fue carpintero y él fue carpintero hasta que se dedicó al ministerio público. No debemos imaginarnos a Jesús sentadito y recibiendo su comida, ¿no? Los varios toneladas de comida que tenía que proveer para ellos sus padres y los miles de litros de agua que tenía que consumir. Él era el hijo mayor y estaba trabajando como carpintero. Y demostrando que ese trabajo manual, que podríamos pensar que es inferior o menospreciarlo, o ya para los que no pueden, ese trabajo manual o cualquier otro es digno, es un trabajo digno. Todo trabajo es digno, intelectual, físico, manual, etc. Ahora, ¿cuál es la visión cristiana del trabajo? Bueno, hay tres propósitos fundamentales para el trabajo. En primer lugar, para nuestra realización personal. Entonces, es el primer aspecto por el cual debemos trabajar. Tiene como propósito desarrollarnos, realizarnos como seres humanos. Desarrollar nuestras facultades creativas que Dios nos ha dado. Todas las facultades de acuerdo a la vocación que Dios nos ha dado. Y según el propósito de Dios. De esta manera el ser humano alcanza, cumple parte del propósito por el cual Dios nos ha creado. Ahora, en primer lugar, nuestra relación personal. Muy importante. ¿Qué es realizarte como ser humano para cumplir el propósito de Dios? Hay que trabajar en la vocación que Dios nos ha dado. Ahora quisiera brevemente referirme a la ociosidad. ¿Qué sucede cuando el ser humano no trabaja? Bueno, hay un dicho aquí muy popular que dice, ¿no?, que la ociosidad es la madre de todos los males, ¿no? O cuando uno se dedica a destruir lo que otros han creado. Cuando el ser humano no trabaja y se dedica a destruir, estamos negando con nuestros hechos
esa imagen de Dios en nosotros, la imagen de ser trabajadores como Él. Y contradecimos y nos oponemos de esa manera al mandato de Dios. Bueno, eso explica aquí en el Perú por qué hay tanta maldad. También la gente quiere plata fácil, todo fácil, con el mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Quiero mucho, sin mucho esfuerzo, sin pensar mucho, sin dedicarme mucho, sin esfuerzo físico lo suficientemente. Dios quiere que te desarrolles y nos desarrollemos en la vocación que nos ha dado. Y eso implica esfuerzo. Y aplicar todas nuestras facultades que Dios nos ha dado. Ahora uno se va a sentir satisfecho y gratificado cuando trabaja. En segundo lugar, trabajamos para servir a los hombres, a la sociedad. Entonces no solamente el trabajo tiene que ver conmigo mismo, con mi satisfacción, con comer bien, vestirme bien, recrearme bien, tener ciertas comodidades, muy bien, pero tiene también como un segundo propósito servir a nuestros semejantes. Es para el beneficio también de la comunidad. Por ejemplo, Dios, cuando va a entrar a la tierra prometida de Israel, le da varios mandatos. Aquí hay uno de ellos, Deuteronomio 15:11. Porque nunca faltará pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Y habla bastante en el Antiguo Testamento sobre la ayuda al pobre, al menesteroso, al extranjero. Y aquí dice que tiene que ser con liberalidad para el necesitado, al pobre en tu tierra. Obviamente no había que darle todo en la boca, obviamente. Por ejemplo, cuando hacían las grandes cosechas, los segadores tenían que dejar espigas plantadas allí para que el pobre, el menesteroso, el extranjero vaya con su hoz a cortar. Tenía que ser un esfuerzo. No se le llevaba a su puerta, a menos que sea manco, cojo, ciego, etc., ¿no? Un minusválido físico. Pero tenía que ir. Le dejaban, tenía que ir a cosechar. Y en el Nuevo Testamento también está prescrito este segundo propósito del trabajo. Entonces es bien interesante esta parte cuando Pablo habla en 4:28. Pablo dice lo siguiente: el que roba, no robe más. Obviamente aquí está hablando a un creyente, ¿no? El que roba, no robe más. Pero no se queda solamente allí. Ay, ya me convertí al Señor. El Señor me convirtió. Yo me convertí al Señor. Antes era delincuente y salgo a dar mi testimonio, pero ahí nomás me quedo. O como los que suben al carro, ¿no? Aquí en Lima, ¿eh? Y amenazantes, 2, 3. No quiere estar en la esquina, por eso tienes que darme lo que tienes, ¿no? El que roba, no robe más. Hay un paso más. Sino más bien que trabaje. Era ratero. Dios lo convirtió. Ha dejado de ser ratero por la gracia de Dios. Ahora tiene que reinsertarse en la sociedad, como se llama hoy en día. Tiene que trabajar. Que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y aquí viene un tercer paso. Hay 3 pasos en la conversión de un ratero. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Note usted. Dios convirtió al delincuente, al ratero, ya no roba más, ahora tiene que trabajar con sus manos haciendo lo bueno. Y en tercer lugar, para compartir con el que tiene necesidad. Eso es importante, fundamental. Ese es el segundo propósito del trabajo.
para el bien común del resto. Claro, uno podrá decir, no es una posición asistencialista, etc. Bueno, no vamos a tocar en profundidad esto, pero esto es suficiente para comprender los propósitos para el trabajo. Y un tercer propósito es para dar gloria a Dios. Hemos leído este texto, ¿no?, que hemos al inicio. Entonces, ya sea que comáis, 1 Corintios 10, 13, 31, ya sea que comáis, note usted, y que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, aquí está incluido el trabajo, haced todo para la gloria de Dios. Ahora, depende lo que tú crees acerca de Dios. ¿Cómo harías tú para Dios tu trabajo? Quejándote, a regañadientas, de la peor calidad. Finalmente Dios, bueno, Dios no me ve, entre comillas no te ve. Lo peor para Dios. Claro, no tenemos que negar que a veces los jefes pueden hacerlo miserable a uno la vida en el trabajo. No le pagan lo suficiente como sucede en nuestro país, ¿no es cierto? O le pagan cada 2 meses, etc. No reconocen, no valoran su trabajo, sus logros, etc. Le gritan, le atropellan, etc. y etc. Más allá de eso, ¿cómo debemos hacer? Depende de lo que tú crees acerca de tu Dios. Pero a veces pensamos que Dios merece lo peor. Sí, mira, hermano, estoy haciendo para Dios, no importa, ¿no? A Él le va a agradar. Dios es Rey de tu vida, Rey del universo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo podríamos pensar de una manera tan errada? Ya estoy en este trabajo porque no puedo hacer otra cosa. Más o menos en los años 90 había una tropa de presbiterianos que venían a estudiar teología en Lima. Muchos dicen porque no podían ingresar a la universidad. No sé si es cierto o no, pero eso sería penoso. O como algunos dirían, mira, ya que mi hijo sea pastor porque no puede en otra área. Entonces, si Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿cómo debía servirle? Note usted a nuestra presidenta en la condición que está. La gente le da o le lleva los mejores trabajos. Es un ser humano, pecador, ¿no? Mortal. Relojes Rolex, cadenas disque de 50.000 euros, etc. Los mejores trabajos para él. ¿Cómo deberíamos hacer esos trabajos para Dios? Es una pregunta que tienes que responder. Depende lo que tú crees acerca de Dios. Si para ti Dios es alguien que merece lo peor, bueno, eso no es el Rey de tu vida, ni tu Salvador. Hay un episodio bien interesante en Malaquías cuando habla de los diezmos y quería relacionarlo brevemente. Entonces, Dios dice lo siguiente. La gente le estaba llevando, por ejemplo, en ese tiempo se daba también en dinero, pero en animales los diezmos. Le estaba llevando al animal, veía a ver cuál es la ovejita más flaca, ¿no? La que está enferma, cojo, ciego, y se le llevaba a Dios. Bueno, es para Dios, ¿no? Y Dios le dice, bueno, llévalo a tu príncipe a ver si te va a recibir. Lleva lo peor a tu príncipe. Bueno, en ese tiempo posiblemente te cortaban la cabeza. Si el ser humano no acepta un trabajo, digamos, de mala calidad, de mal gusto, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Rey, Señor y Salvador? Había una vez, esto cuenta lo siguiente, había unos hombres que estaban trabajando y le preguntan a uno de ellos, Señor, ¿qué está haciendo? Aquí sudando la gota gorda, acabando mi lámpara y golpeando en esta piedra dura todo el día.
Y luego avanzan un poquito más en el otro extremo y le preguntan a otro: Señor, ¿usted qué está haciendo? Señor, deja su herramienta y dice: por si acaso yo estoy aquí construyendo un gran castillo. Depende de tu enfoque. ¿Qué estás haciendo? Eso va a cambiar la perspectiva de nuestra vida. Si tú crees que estás haciendo por cumplir, porque quieres tener un salario que está muy bien, pero que no es trascendente tu trabajo, aun cuando no sea reconocido, esa perspectiva nos va a llevar a tener una pobre visión del trabajo que Dios ha establecido y ha modelado para nosotros. Pero si tú crees que estás contribuyendo con un granito de arena para algo noble, digno, que vale la pena, vas a disfrutarlo como Dios disfrutó de su creación. Vas a valorarlo y vas a dedicarle todo tu esfuerzo para ello. Dios nos ha hecho seres trabajadores. Y no hacerlo mejor para Él es negar la característica con la cual Dios nos ha creado. Que Dios nos ayude a internalizar los propósitos por el cual Dios nos ha creado como trabajadores, para nuestra satisfacción personal, nuestra realización personal, para el bien de mi semejante y prójimo y para la gloria de Dios, haciendo un trabajo, como llaman hoy día, de calidad. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias.